La economía de Venezuela está orientada a las exportaciones de materias primas. La principal actividad económica de Venezuela es la explotación y refinación del petróleo para la exportación. La extracción y refinación está a cargo la empresa estatal Petróleos de Venezuela. La producción inicial data del año 1875, con la participación de la Compañía Petrolera del Táchira en la hacienda, La Alquitrana, en los Andes venezolanos. Luego se construyó la primera refinería de la cual se obtenían productos como el queroseno y el gasóleo. El reventón del Pozo Zumaquey en el Cerro La Estrella de Mene Grande en 1914 marca el comienzo de la explotación petrolera comercial a gran escala, accionando una gran cantidad de eventos que cambiaron drásticamente el rumbo del país. En 1960 y por medio de la iniciativa de Venezuela dentro del mercado petrolero mundial es fundada la Organización de Países Exportadores de Petróleo. A partir de 1945 y durante más de 30 años, la economía venezolana experimentó un fuerte crecimiento y desarrollo económico constante. Esto trajo como consecuencia que muchas personas de diferentes partes del mundo emigraran hacia Venezuela durante la década de los 50, 60 y 70. Ya en la década de 1980 y también parte de la década de los 90, la economía venezolana se contrajo debido a la caída de los precios del petróleo. La inflación se disparó hasta alcanzar picos anuales de 84% en 1989 y 99% en 1996. Pero a pesar de estas elevadas tasas de inflación, la economía venezolana seguía siendo estable y figuraba como la cuarta economía más grande de América Latina. Desde el final de la crisis de principios de los años 1990, la economía venezolana tuvo más de una década expansiva de crecimiento macroeconómico, por encima de la media del resto de América Latina. De acuerdo con el BCV, Venezuela recibió de 1998 a 2008 alrededor de 325.000 millones de dólares a través de la producción petrolera y la exportación en general, y de acuerdo con la OPEP para noviembre de 2018 la extracción petrolera cayó a unos 170.000 barriles diarios. A pesar de las tensas relaciones con los Estados Unidos, este país es un vendedor de bienes y servicios a Venezuela. Las exportaciones estadounidenses a Venezuela incluyen maquinarias, productos agrícolas, instrumentos médicos y vehículos. Venezuela era uno de los principales proveedores de petróleo extranjero a los Estados Unidos, ubicándose en 2017 en cuarto lugar con apenas un 41% de los barriles extraídos. Cerca de 500 empresas de Estados Unidos en diferentes áreas económicas están representadas en Venezuela. Desde que Hugo Chávez Frías impuso estrictos controles de cambio en el año 2003, en un intento de implementar su sistema económico de nacionalización y expropiaciones y evitar la fuga de capitales, la situación económica del país empeoró, se incrementó la corrupción durante su gobierno y se produjo una serie de devaluaciones de la moneda. En 2007 Venezuela venía presentando una inflación de 22.5%, una de las más altas de la región y casi de los 3 últimos años de la primera década del siglo. El país entró en recesión en el tercer trimestre de 2009 con una contracción del 3,3% después de experimentar crecimiento por 22 trimestres seguidos. Igualmente, en el primer semestre del 2010, el PIB de Venezuela se contrajo en 3,5%, totalizando 5 trimestres consecutivos sin crecimiento. La corrupción produjo una crisis bancaria en el 2009, unos 28 bancos fueron intervenidos, algunos fusionados, otros liquidados. En diciembre de 2014, según reportes del Banco Central de Venezuela, el país venía en el segundo trimestre de reportar una caída de 4,9%, luego de registrar una contracción de 4,8% en los primeros 3 meses del año. Para el tercer trimestre el país registró una contracción de 2,3%. Este comportamiento económico de Venezuela en lo que va del año 2014, de acuerdo con los parámetros internacionales, 2 trimestres continuos con contracciones económicas apuntan hacia una recesión. De acuerdo a varios analistas, estiman que Venezuela entró en un ciclo de estanflación, que implica contracción económica e inflación alta. Para 2015, Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo,
superando el 100% interanual, convirtiéndose en la tasa más alta en la historia del país. En noviembre de 2017 Venezuela entra por primera vez en hiperinflación con una inflación del 50,6% solo en el mes de octubre. El 2018 es un año pésimo para la economía con retraso en el pago en sus bonos, pérdida del volumen de sus exportaciones de petróleo, pérdida de la producción nacional de aluminio, cemento y hierro. Al final de 2018 la inflación acumulada llega a unos 488,2%. Los pronósticos para este año no son alentadores según el FMI. El PBI real proyectado para 2019 caerá un porcentaje negativo menos 25% y con una tasa de inflación, precios promedio al consumidor de 10 millones %. En un informe de la Asamblea Nacional de enero de 2020 la inflación acumulada durante el año 2019, asciende a 7.374,4%. La hiperinflación acumulada el año 2020 llegó a 3.713,00%, una de las más altas. Historia. 1888 a 1996. Antes de convertirse en un país petrolero, Venezuela fue durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX un país netamente agropecuario. El eje de la economía venezolana se basaba principalmente en la producción del café. Los principales productos que Venezuela exportaba en esa época eran el café, el cacao, el ganado vacuno, el azúcar, papelón, tabaco, balatá, oro, cueros, plumas de garza, y caucho. Pero a pesar de todo esto, el PIB per cápita de Venezuela era notablemente inferior en comparación a otros países de América del Sur, e incluso era inferior a la de países demográfica y geográficamente comparables como Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Si bien en 1875 se había descubierto uno de los primeros pozos petrolíferos venezolanos, dicha producción petrolera seguiría siendo pequeña, teniendo una participación mínima en la economía del país, por lo menos hasta el año 1920. Cabe mencionar que 1920 constituye un punto de inflexión en la economía venezolana. A partir de ese entonces, las exportaciones agrícolas disminuirán exponencialmente en detrimento de las exportaciones petroleras. Para 1929, Venezuela fue el segundo mayor país productor de petróleo y el mayor exportador de petróleo del mundo. Con un espectacular desarrollo de la industria, el sector del petróleo había comenzado a dominar todos los demás sectores económicos del país. Con la expansión petrolera vino el abandono del campo, debido a que la producción agrícola estaba primordialmente en manos de muy pocos terratenientes que ofrecían salarios minúsculos para las pésimas condiciones de vida que brindaba el campo. Por lo tanto no podían competir con los salarios que ofrecían las empresas petroleras en sus concesiones. El abandono del campo inundó al mercado laboral con un crecimiento abrumador de la oferta de trabajo. A partir de 1925, gracias a la explotación del petróleo a gran escala, Venezuela había superado el PIB per cápita de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. A partir de 1926 experimentó un vertiginoso crecimiento que haría de Venezuela el país de América Latina de mayor renta per cápita, lo que motivó la llegada de numerosos inmigrantes europeos y latinoamericanos. Entre 1950 y 1995 Venezuela siguió siendo el país de América Latina con mayor renta per cápita, aunque a partir de 1996 esta empezó a disminuir. La inflación en los años 90 fue entre 32% y 100%. La economía venezolana se aprovechó de los altos precios del petróleo durante la crisis petrolera de la década de 1970 y del superávit que ésta le proveía. Esto fue el detonante para que el gobierno se endeudara con el exterior. Cuando la deuda externa se tornó impagable en 1983 se tuvo que devaluar la moneda en el episodio conocido como el Viernes Negro. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar la espiral inflacionaria, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes para frenar los efectos estructurales fueron controles de cambio a través de Recadi y un control de precios,
medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercado negro de divisas y bienes. Sin embargo, la quiebra estructural del mercado interno, la falta de soberanía económica y alimentaria, generó una escasez gradual. En 1988 resulta elegido presidente Carlos Andrés Pérez, apoyado en un discurso populista que apelaba a la justicia social. Con un gran respaldo electoral, el gobierno de Pérez, en lugar de buscar un cambio hacia la inclusión social, giró a liberar la economía, imponiendo su desregulación a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional, al que se le llamó paquete económico, concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país dentro del modelo neoliberal. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos, que eran la gran mayoría, lo que derivó en más hambre y desempleo. El descontento popular se manifestó en los trágicos sucesos del Caracazo, lo cual no fue obstáculo para que se aplicaran con relativo éxito algunas de las medidas propuestas. Sin embargo, dos intentos fallidos de golpe de Estado liderados por el teniente coronel Hugo Chávez agravaron la crisis económica en una vorágine de sucesivas devaluaciones y una volatilidad inflacionaria, lo que llevó a que se perdieran miles de empleos y el país cayera en una grave situación de pobreza, de la cual algunos economistas y políticos creen que el país no se ha recuperado completamente. 2001 Actualidad. En 2001 el crecimiento del Producto Interno Bruto o PIB fue del 3,4%. Un aumento significativo de los precios internacionales del petróleo permitió recuperar la economía de una fuerte recesión sufrida durante el año 1999. Sin embargo, un sector no petrolero relativamente débil, una alta fuga de capitales y una caída temporal en los precios del petróleo evitó que la recuperación fuera mayor. A principios de 2003 se estableció un control de cambio, de un esquema con tasa de cambio libre flotando en bandas a un esquema de precio fijo controlado por el gobierno, haciendo al bolívar devaluarse considerablemente. En 2003, como consecuencia de la grave inestabilidad política, diversos conflictos sociales y la paralización de actividades de la principal empresa estatal petrolera PDVSA, la economía venezolana tuvo una caída de su PIB del 7,7%. El 6 de febrero de 2003, el gobierno venezolano implanta un sistema regulatorio de cambio en la compra/venta de divisas extranjeras. La institución gubernamental encargada en ese entonces, CADIVI, inicialmente estableció el cambio de 1.600 bolívares por dólar para la venta. El 3 de marzo de 2005 se devaluó la moneda frente al dólar, pasando el cambio oficial de 1.920 a 2.150 bolívares por dólar. Durante el año 2004 Venezuela experimentó un crecimiento del 17,9% en su PIB, aunado a la realización del referéndum revocatorio presidencial con el triunfo del presidente Chávez con el 60% de los votos, el ambiente político se mejoró y afectó positivamente a la economía. La inversión social del gobierno mediante las llamadas misiones en los campos educativos, alimenticios y de salud, lograron incrementar la calidad de vida de los ciudadanos momentáneamente con más bajos recursos. En 2005 Venezuela presentó un balance positivo en sus cuentas externas ya que las exportaciones alcanzaron 56.000 millones de dólares, representado el tercer lugar en importancia en América Latina detrás de México y Brasil. En tanto las importaciones totalizaron 25.000 millones de dólares. Venezuela concluyó 2005 con un crecimiento de la economía del 9,4% del Producto Interno Bruto, ubicándose en el primer lugar entre los países del continente por segundo año consecutivo. Además, en 2005 Venezuela registró la inflación más baja de los últimos 7 años, cayendo hasta un 8,9% según cifras del Banco Central de Venezuela y de la CEPAL. Según el informe anual del BCV durante 2006, el PIB venezolano tuvo un incremento del 10,3%.
Ese año el sector no petrolero de la economía tuvo un incremento anual de 11,4% y las reservas internacionales alcanzaron la cifra de 37.299 millones de dólares. El 7 de marzo de 2007 el gobierno anunció un proceso de reconversión monetaria, y la moneda llevó el nombre transitorio de Bolívar Fuerte. Su emisión fue controlada por el BCV, ente que estableció un cambio de 2,15 bolívares fuertes por dólar, lo que supone dividir entre 1000 el bolívar que circulaba desde 1879. La nueva escala monetaria venezolana fue aprobada mediante decreto presidencial con la publicación en la Gaceta Oficial número 38.638 por iniciativa del presidente Hugo Chávez con la intención de reducir estéticamente la inflación y facilitar el sistema de pagos nacionales adecuándose a los estándares internacionales respecto a las cifras y el número de billetes que debería portar cada persona. En 2007 en su informe Panorama Social de América Latina de ese mismo año, la CEPAL reconoció que Venezuela entre 2002 y 2006, disminuyó en ese periodo sus tasas de pobreza en 18,4% e indigencia en 12,3%, pasando de una pobreza de 48,2% y una indigencia de 22,2% en 2002, a 37,9% y 15,9% respectivamente en 2005 y a 30,2% y 9,9% respectivamente en 2006. Al cierre del año 2007 y según las cifras reportadas por el BCV, la economía venezolana tuvo un crecimiento de 8,4% impulsado por la expansión de la inversión y del consumo, con lo que se llegó a 17 trimestres de crecimiento consecutivo del PIB desde finales de 2003, registrándose desde ese mismo periodo un crecimiento interanual promedio de 11,8%. El consumo registró la tasa de variación más alta desde 1997, al crecer 18,7%, los sectores o actividades económicas que registraron el mayor crecimiento fueron comunicaciones, actividad financiera y seguros y construcción. A finales de agosto, el ministro Rodríguez repasó sus cifras, estimando ahora una inflación anual de 26% y un crecimiento del PIB cercano al 1%. Sin embargo, el PIB venezolano experimentó finalmente una caída de 3,3%. El presupuesto nacional de 2009 fue calculado estimando el ingreso de $60 por barril de petróleo, pero a finales de marzo se reformuló a $40, para ajustar la caída de los precios del petróleo a nivel global de 2009 y 2010, lo que desencadenó a su vez una crisis energética interna. A inicios de 2010, el ministro de Finanzas Jorge Yourdani estimó un crecimiento de 0,5%, pero diversos especialistas calcularon una caída de entre 1,7% y 3%. A mediados de abril, el FMI estimó que Venezuela continuaría en recesión en 2010, con una caída de 2,6%. Finalmente, el PIB cayó 1,4%, dentro del contexto regional. Venezuela queda detrás del resto de Latinoamérica y el Caribe, que experimentó en promedio un crecimiento de 6%. Luego de la crisis energética, Venezuela sería la única nación petrolera y una de las dos naciones americanas aún en recesión en 2010. La otra nación es Haití, que a inicios de año experimentó un devastador terremoto. Para expertos de la CEPAL, la crisis energética, y la caída en la exportación de petróleo venezolano estuvieron entre las razones para que Venezuela entrara en recesión, que duraría 18 meses desde segundo trimestre de 2009 hasta el tercer trimestre de 2010. El gobierno venezolano culpó a la lenta recuperación económica mundial de alargar la crisis, así como a la reducción de las cuotas de producción petrolera dictadas por la OPEP. De acuerdo a la oposición venezolana, las políticas del presidente Chávez para intentar aplicar el socialismo del siglo XXI estaban detrás de la crisis y estarían llevando la economía a la ruina. En septiembre de 2010, el bolívar fue devaluado nuevamente, pasando de 2,15 bolívares por dólar, a un sistema de cambio dual de 2,60 y 4,30 bolívares por dólar, dependiendo del tipo de transacciones a realizar con dichas divisas. Para aquel entonces, ya el dólar en el mercado negro se cotizaba por sobre los 9 bolívares.
Venezuela en el 2011 experimentó un crecimiento de 4,2% de su PIB. El PIB no petrolero subió 4,3% y el petrolero 0,6%. Por segundo año consecutivo la economía venezolana siguió teniendo la inflación más alta del continente, ya que los precios de los bienes y servicios subieron 27,6%, un poco más que en 2010 cuando fue 27,2%. Las exportaciones venezolanas al exterior, principalmente petróleo, subió 42,8% en 2011. En total, Venezuela exportó mercancías por un total de 93.896 millones USD, logrando así una balanza comercial superavitaria. Las importaciones se incrementaron 18%, al cerrar el año 2011 con un monto de 45.615 millones USD. Las reservas internacionales del país cerraron el año en 29.899 millones USD, la cifra es 433 millones USD menor al cierre de 2010. El informe del presidente del BCV señala que por la vía de Cadivi se liquidaron 35.394 millones USD en todo el año. En tanto, a través del SIDME se negoció un total de 8.777 millones USD durante 2011. En 2012 la economía venezolana cerró con un crecimiento de 5,5%, una inflación de 20,1% y un desempleo de 6,4% ligeramente más bajo que en 2011. Los sectores que más crecieron fueron finanzas y entidades bancarias y construcción 16,8%. Para 2013, el Gobierno Nacional anunció un aumento del 20% en los precios controlados de la carne de res, pollo, leche y quesos. El coeficiente de Gini habría alcanzado 0,435 puntos. Economía venezolana a nivel mundial. Según su tamaño, la economía venezolana en la actualidad es la 15ª economía de América Latina con un PIB de 78.000 millones de dólares. Si se divide el PIB por la cantidad de población que tiene Venezuela, el resultado es un PIB per cápita de $2.457 de riqueza promedio anual por cada venezolano, convirtiéndose de esta manera en el país más pobre del continente después de Nicaragua y Haití. Posiciones históricas de la economía venezolana. Periodo 1960 a 1980. Periodo 1980 a 1998. Periodo 1998 a 2019. Evolución histórica de la inflación en Venezuela. 2013 a 2019. El viernes 8 de febrero de 2013 el gobierno del entonces vicepresidente Nicolás Maduro informa las medidas económicas y cambiarias que entrarían en vigencia en Venezuela el 13 de febrero. El ministro de Finanzas, Jorge Giordani, y el presidente del BCV, Nelson Merentes, informaron que el precio del dólar que distribuía Cadivi se devaluaría de 4,30 bolívares hasta 6,30 bolívares. Esto correspondía a un 46,5% de diferencia entre una cotización y la otra. Según el gobierno, esto permitiría incrementar los recursos con los que cuenta el Estado para seguir impulsando el crecimiento de la economía. En enero de 2015, la medidora de riesgo internacional Moody's le bajó la calificación a Venezuela de CA1 a CA3, lo que significa que la nación incrementa el riesgo de incumplimiento de pagos debido a la dependencia y devaluación del petróleo. Para 2014 el gobierno actual realizó otra devaluación al comenzar a vender dólares a dos tasas diferentes, en 6,30 la tasa Cadivi y el 11,30 la tasa SICAD. El presidente Nicolás Maduro anunció la adhesión de Cadivi al Centro Nacional de Comercio Exterior a finales de 2014. Aunque durante gran parte del 2014 el precio de la cesta petrolera venezolana se mantuvo en el promedio de $103 el barril, la deuda externa de la República continuó creciendo velozmente y registró un salto de 8% respecto a 2011 para ubicarse en $105.779 millones, de acuerdo con las estadísticas del BCV. Al cierre del 2014, el PIB registró una caída de 3,9% durante 3 trimestres consecutivos, entrando en una nueva recesión,
con un aumento exorbitante de la inflación que para diciembre de 2014 se encontraba en 64% acumulado. Para el 10 de abril de 2015, una nueva providencia del CENCOEX, restringe dólares para viajeros y designa que la banca pública, serán los únicos operadores cambiarios de divisas. Para julio de 2017, Kansei Lekar, filial de Kansei Motors, empezó operaciones en Venezuela. Esta empresa ofrece servicios a la marca Peugeot. El 22 de marzo de 2018, el presidente Nicolás Maduro anunció que eliminará 3 ceros a la moneda nacional, con un nuevo cono monetario. Del mismo modo que logró sacar el billete BSF 100 de circulación. El 25 de julio de 2018, el presidente Nicolás Maduro anuncia una nueva Ricanverchan monetaria, pasando de eliminar 3 ceros a eliminar 5 ceros a partir del 20 de agosto de 2018, además de promover la iniciativa de nuevas regulaciones económicas. Ese 20 de agosto se oficializa el incremento del IVA a 16%. El control cambiario y el mercado de divisas. Los efectos de la crisis económica. Escasez. Medidas contra la crisis económica 2014 a 2016. Sistemas de divisas. Año 2017. Año 2018. Hiperinflación. Año 2019. Año 2021. Año 2022. Exportaciones. En 2020, Venezuela ocupa el puesto 76º. Entre los países exportadores. Hidrocarburos. La economía de Venezuela se centra en la exportación de petróleo. La dependencia del petróleo ha aumentado en los últimos años. Mientras que en 1999 las exportaciones de bienes y servicios petroleros representaban el 76% de las exportaciones, en 2005 el porcentaje había pasado a 86% y en 2012 se elevaba al 96%. El porcentaje de las exportaciones petroleras en las exportaciones totales había sido de 91,9% en 1958, 92,8% en 1968, 93,6% en 1978 y 81,1% en 1988. A finales de 2013 Venezuela exportaba unos 1,7 millones de barriles diarios de petróleo. Las cifras de producción real y exportación de petróleo han sido objeto de mucha polémica. El presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, declaró en 2011 que Venezuela aumentaría su producción de petróleo y produciría unos 4,02 millones de barriles de petróleo para 2012. En 2012, Ramírez declaró que Venezuela produciría 4 millones de barriles para 2014. En diciembre de 2013 el presidente de PDVSA dijo que la producción petrolera en 2014 estaría en 3.011.000 barriles de petróleo. La compañía estatal PDVSA es la encargada de administrar los recursos petroleros. En 1998 trabajaban en esta empresa unas 36.000 personas, las cuales producían más 3,48 millones de barriles de petróleo diarios. En 2011 PDVSA contaba con 121.187 trabajadores, de los cuales 104.187 trabajaban en la producción de petróleo produciendo 2,76 millones de barriles de petróleo diarios, una baja significativa de la productividad. En 2012, PDVSA produjo 2,91 millones de barriles de crudo diariamente. En 2013, esta cifra fue de 2,89 millones de barriles. Desde la caída de la producción entre 2017 y 2021, la exportación ha descendido a 529.000 barriles por día de crudo y combustible. Productos no petroleros. En 1998 el país exportaba bienes no petroleros por un valor de 5.529 millones de dólares, mientras que en 2012 la cifra era de tan solo 3.771 millones de dólares. Se ha reiniciado la exportación de café a EU durante el año 2021, de igual forma se han realizado exportaciones hasta el momento de 196 contenedores con 4.833 toneladas de frijol mungo, pico negro, galleta dulce en 36 operaciones hacia India, Vietnam,
Tailandia, Emiratos Árabes, Indonesia, Filipinas, Turquía, Singapur, Hong Kong, República Dominicana y Estados Unidos. Otros productos son la exportación desde Barquisimeto de café verde con destino a EU. También se ha logrado exportar desde Puerto Seco de Lara hasta el momento 320 toneladas de café verde y más de 6.000 toneladas de frejol chino, frejol pico negro, galletas María café verde o natural y productos no ferrosos durante el presente año. El intercambio de productos entre EU y Venezuela durante el 2021 permite exportar cangrejos, pescado fresco, conductores eléctricos y metanol desplazando al petróleo a cambio de alimentos celulares y teléfonos según la Oficina de Comercio y Análisis Económico. Venezuela hasta finales de noviembre ha exportado a EU 222 millones e importado 1.352 millones de dólares. Importaciones. En 2016, el país fue el 63º mayor importador del mundo, US $33,6 mil millones. En 2012 Venezuela importó bienes y servicios por un valor total de 65.360.000.000 de dólares. En 1998 el total de importaciones de bienes y servicios se elevaba a 15.492.000.000 de dólares. El país ha sido tradicionalmente importador de gran cantidad de productos manufacturados, pero en los últimos años esta tendencia se ha acentuado. En 2012 a 2013 los renglones más importantes de importación eran aquellos de maquinarias y repuestos para apartados y maquinarias mecánicos y eléctricos o electrónicos. Alimentos. Según el ministro de Agricultura Iván Gil, Venezuela importaba un 50% de los alimentos que consumía en 2013. Venezuela era en 2008 el principal importador mundial de leche en polvo. El país actualmente importa productos que tradicionalmente exportara, como el café, el arroz y el maíz. En 2012 se importaron dichos productos por un monto aproximado de 1.028 millones de dólares. También se han venido importando otros productos típicos de Venezuela como el azúcar. Venezuela produjo en 2019 4,3 millones de toneladas de caña de azúcar, 1,9 millones de toneladas de maíz, 1,4 millones de toneladas de plátano, 760.000 toneladas de arroz, 485.000 toneladas de piña, 477.000 toneladas de papa, 435.000 toneladas de aceite de palma, 421.000 toneladas de mandioca, 382.000 toneladas de naranja, 225.000 toneladas de sandía, 199.000 toneladas de papaya, 194.000 toneladas de melón, 182.000 toneladas de tomates, 155.000 toneladas de mandarina, 153.000 toneladas de coco, 135.000 toneladas de aguacate, 102.000 toneladas de mango, 56.000 toneladas de café, además de pequeñas producciones de otros productos agrícolas. Debido a problemas económicos y políticos internos, la producción de caña de azúcar se redujo de 7,3 millones de toneladas en 2012 a 3,6 millones en 2016. La producción de maíz se redujo de 2,3 millones de toneladas en 2014 a 1,2 millones en 2017. El arroz cayó de 1,15 millones de toneladas en 2014 a 498.000 toneladas en 2016. Ganadería. En ganadería, Venezuela produjo, en 2019, 470.000 toneladas de carne de vacuno, 454.000 toneladas de carne de pollo, 129.000 toneladas de cerdo, 1,7 mil millones de litros de leche de vaca, entre otros. La producción de carne de pollo disminuyó progresivamente, de año en año, de 1,1 millones de toneladas en 2011 a 448.000 toneladas en 2017. La producción de carne de cerdo cayó de 219.000 toneladas en 2011 a 124.000 toneladas en 2018.
La producción de leche de vaca cayó de 2.400 millones de litros en 2011 a 1.700 millones de litros en 2019. Industria agrícola. Actualmente hay dos federaciones rivales en el área de la producción ganadera, Fedenaga, la federación tradicional, y Fegaben, que está aliada al gobierno. Los datos estadísticos sobre la producción agrícola en Venezuela son altamente disputados, con cifras bastante divergentes entre lo que dicen empresas privadas y el gobierno y asociaciones cercanas al gobierno. Venezuela producía 1.410 millones de litros de leche en 1998 según estudios de la Universidad de los Andes. Según el gobierno, en 2010 se producían unas 4.697.784 toneladas de carne en el país, o lo que equivaldría a un 80% del consumo nacional. El representante de Fedenaga calculaba para comienzos de 2013 que en realidad Venezuela estaría importando un 50% de la carne que consumía. Según Febearroz, Venezuela producía 699 toneladas de arroz para 1998 y 1080 en 2008. La mayor parte de la producción se concentraba en Guárico y Portuguesa. Venezuela se abastecía a sí misma en el consumo de maíz hasta 2007. En 2012 se obtuvieron 772.853 toneladas de maíz, lo que equivalió a un 55% de la demanda. Sector secundario. Industria. El Banco Mundial enumera los principales países productores cada año, según el valor total de la producción. Según la lista de 2019, Venezuela tenía la industria número 31 más valiosa del mundo. A grandes rasgos, basado en la industria petrolera. En 2018, Venezuela fue el 51º productor mundial de vehículos en el mundo, sufriendo caídas desde 2010, cuando produjo 153.000 vehículos año. En la producción de acero, el país no se encuentra entre los 40 mayores productores del mundo. Energía. Armamento. Venezuela pasó a ocupar el puesto número 13 de los países que más gastaron en importaciones de armamento en 2012. Ocupaba el puesto 46 en 2002. El presidente Chávez había justificado estos gastos con el argumento de que era necesario reemplazar armamento obsoleto. Venezuela se ha convertido en el principal importador de armas en Sudamérica, por encima de Brasil. El principal vendedor de armas a Venezuela fue Rusia, con un 66% de las importaciones, seguido de España, con un 12% y de China, con un 6%. Industria minera. En Venezuela la minería no es muy alta, así que hay poca exportación en esta área. Hierro. Aluminio. Oro. Industria turística. Venezuela posee una gran cantidad de paisajes con potencial turístico, pero la industria turística ha sido mucho más diezmada que en otros países de América. En 1997, 814.000 fue el número de arribos por vía aérea que llegaron al país. En 2011, fueron 595.000 los arribos aéreos al país, en 2015 fueron 789.000. Por ahora no se tiene un número exacto de turistas extranjeros por ser una variable compleja que difieren en la información si los que ingresan son extranjeros residentes turistas o por negocios. Además se requiere los datos estadísticos de fronteras por la Policía de Migración, así como los datos que provienen de establecimientos de alojamiento turístico. Sin embargo, el turismo internacional en Venezuela ha venido en caída luego de la deuda contraída en 2014 del gobierno con las aerolíneas internacionales. Se advierten que las condiciones económicas, sociales y políticas han presentado un obstáculo gigante para el desarrollo del turismo en Venezuela, que venía creciendo hasta antes del 2013. La contribución del turismo al PIB en el 2018 se ubicó en $6.392 americanos millones, lo que representa una caída de 34,4% respecto al año anterior, y una caída de 81,4% respecto al año de mayor contribución. Debemos aclarar que se trata de turismo nacional, ya que el turismo internacional se encuentra bastante deprimido. Regiones como Guatemala, Aruba y El Salvador,
que en 1997 recibían menos visitantes extranjeros que Venezuela, en 2015 recibieron muchos más.